Revelada, la increíble transformación de una abuela guerrera que conmovió a millones. Doña Rosa, al amanecer, ya estaba en pie, lista con su delantal desgastado, el fuego encendido y las tortillas sobre la comal chisporroteando, pero esa mañana algo se sentía diferente. Mientras preparaba las quesadillas que por años había vendido en el mercado de su pequeño pueblo, una extraña inquietud se apoderaba de su mente. Nacía de su corazón, como un susurro que no podía ignorar, la pregunta que la había atormentado toda su vida: ¿y si hubiera seguido mi sueño de ser artista? A lo largo de sus 75 años, había sacrificado su anhelo por sus hijos, quienes hoy representaban el orgullo de su vida. Había renunciado a las acuarelas, a los pinceles que alguna vez acariciaron sus manos, todo por la responsabilidad de mantener a flote un hogar. Sentada en su cocina, comenzó a recordar la historia de su madre, una artista talentosa que nunca dejó de soñar. Coraje y anhelo se entrelazaban en su pecho hasta que de pronto, encontró ese viejo diario que todo lo cambiaría. La hoja amarilla revelaba secretos de pasiones y un talento que ella había dejado de lado. Su corazón se partía entre la nostalgia y la ensordecedora voz de su realismo. No, ya es tarde para mí, se repetía, mientras los recuerdos de su madre la acosaban. Era como si cada palabra de la página la juzgara, acentuando su dolor. La comparación la invadía. Su madre había luchado sin rendirse, mientras que ella, con la cabeza gacha, había optado por la estabilidad, la seguridad. ¿Por qué dejé que la vida me robase mis sueños? La tarde se tornó intensa en su mente, el deseo de volver a pintar crecía, pero también lo hacía el miedo. El temor al que dirán, a ser recordada como la abuela que dejó de lado sus pasiones y sueños. En el fondo sabía que no era solo la mirada ajena lo que la atormentaba, sino la mirada interna, la que surgía en las noches oscuras llenas de insomnio, en los momentos de soledad. Cuando esa sensación de vivir dos vidas diferentes se hizo insoportable, decidió tomar acción. Con un corazón audaz pero tembloroso, se inscribió en un curso de arte en la universidad local. Pero ahí vinieron los momentos de duda, los jóvenes a su alrededor que parecían tan seguros, tan llenos de esperanza. ¿Qué hago aquí?, le susurraba su mente. Se sentía como un pez fuera del agua. Su mente aceleraba, la respiración se le dificultaba, en una mezcla explosiva de emoción y ansiedad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche de la exposición se acercaba, y con cada día que pasaba, la presión y la ansiedad la devoraban. La pregunta persistente de si su arte sería reconocido o si lo que había creado significaría algo para alguien se convertía en una sombra que no la dejaba en paz. Esa noche, mientras revisaba las pinturas, un desconcierto se instaló en su pecho. Tenía tanto que perder. Temía que su esfuerzo no solo fuera en vano, sino que si fracasaba, ella misma fracasaría. El eco de un susurro le llegó de lejos, un extraño en la esquina del salón, observando su arte. La curiosidad y el temor se mezclaban, haciéndola preguntarse, ¿quién es? ¿Qué sabe de mí? La tensión creció hasta que se sintió atrapada en su propia historia, a punto de dar un salto, pero sin saber qué hay al otro lado. La angustia la envolvía, como si el futuro estuviera a punto de revelarse, pero también de desmoronarse. Cada pulso era una indecisión, cada respiración una lucha. Mientras su vida parecía girar en la delgada línea entre el reconocimiento y el olvido. La iluminación del taller creaba sombras danzantes en las paredes, como si cada trazo de color luchara por ser el protagonista de una historia aún no escrita. Doña Rosa se encontraba frente a un lienzo en blanco con pinceles esparcidos a su alrededor. Se habían cumplido varias semanas desde que decidió renacer artísticamente, y cada día pasaba de ser un desafío a una revelación sobre su propio ser. El primer intento había sido caótico, sus manos temblorosas apenas lograban plasmar su visión. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la exposición, algo cambió en ella. Las inseguridades dieron paso a un fuego interno, una determinación renovada. Se dio cuenta de que cada error había sido una lección disfrazada, cada mancha un recordatorio de su humanidad. 2 semanas antes de la muestra, su paleta comenzó a llenarse de colores vibrantes, un azul profundo que evocaba el cielo que tanto amaba y un naranja cálido que reflejaba la luz de su hogar. Un día, sus ojos se detuvieron en una obra que había creado en un momento de frustración. Era un retrato abstracto de sí misma, representando el caos emocional y la búsqueda de su identidad.
En ese instante surgió algo en su interior, se sintió completamente expuesta, pero también empoderada. Y de repente entendió que su arte no tenía que ser perfecto, solo auténtico. Fue un descubrimiento poderoso, una conexión con su verdadero yo que jamás había experimentado. La noche de la exposición llegó rápidamente, vestida con un vestido que había guardado para ocasiones especiales. Doña Rosa se observó en el espejo, intentando sopesar la mujer reflejada en su interior. Los años se habían dibujado en su piel, pero en sus ojos brillaba una chispa de vida. Mientras caminaba hacia la galería, la multitud se volvió un trasfondo distante. La ansiedad apretaba su pecho, pero se decía a sí misma, esto es un comienzo, no un final. Al entrar en la sala, el murmullo aumentó. Miradas curiosas se dirigieron hacia ella, y el estrés inicial fue reemplazado por un torrente de adrenalina. Su arte en su esencia más cruda estaba ahí, expuesto. El instante en que las personas comenzaron a detenerse a mirar, se sintió como un regalo. Las sonrisas, las miradas inquisitivas y los murmullos de admiración la envolvieron. Una mujer se acercó con lágrimas en los ojos después de contemplar su obra más emotiva. Esto me llega al corazón, refleja mis propias luchas, decía, mientras sus palabras resonaban en el alma de Doña Rosa. Aquella conexión humana, aquel entendimiento mutuo, transformó su miedo en gratitud. Pero el instante de euforia se entrelazó con un punzante recuerdo de su madre, quien nunca alcanzó su sueño, y el peso de su legado la hizo vacilar un momento. ¿Era suficiente haber dado ese paso? ¿Era suficiente para honrar el sacrificio? La dualidad de la emoción la abrumaba, creando una turbulencia en su alma que no podía ignorar. A medida que la velada avanzaba, la voz interior que la había atormentado durante años se hizo más insistente, como un susurro constante que decía, ¿qué harás ahora? Una decisión trascendental se avecinaba, y no podía escapar de ella. La presión comenzó a acumularse. Doña Rosa sabía que este era solo el principio, pero el futuro se presentaba incierto y lleno de posibilidades. Con la exposición aún vibrando a su alrededor, una mirada desafiante asomó de entre la multitud. Un rostro conocido que hacía tiempo le era ajeno, un antiguo compañero de su juventud, uno que siempre la había menospreciado por sus sueños artísticos. La inquietud de enfrentarse a ese pasado golpeó su mente. ¿Acaso había llegado el momento de poner a prueba su nuevo yo? La batalla entre lo viejo y lo nuevo se intensificó y tuvo la certeza de que esa noche no se acabaría ahí. El camino la llevaría a tomar una decisión radical, una que podría definir su historia. ¿Se quedaría guardando silencio sobre sus logros, o alzaría la voz con claridad? La noche parecía contener la respiración, y en el aire cargado de emoción, Doña Rosa se sintió lista para enfrentar su destino. La multitud seguía fluyendo a su alrededor, y Doña Rosa se sintió atrapada entre dos mundos. La energía efervescente de la galería contrastaba con la tensión que pulsaba en su interior. Aquella mirada, firme y crítica, la acechaba desde el fondo de la sala, como un eco de sus inseguridades pasadas. Sin embargo, en lugar de retroceder, sintió un impulso emergente, una voluntad nueva que rivalizaba con su miedo. El antiguo compañero Julio no era solo un rostro del pasado, representaba toda la duda que había arrastrado consigo durante años. Recordó las risas burlonas, las palabras despectivas que habían marcado su juventud. Aquella noche se presentó la oportunidad de reescribir su historia. Tragar la amargura o liberarse de ella. Ser protagonista o seguir siendo espectadora. Con cada paso que daba hacia su antiguo oponente, la voz interna que la había atormentado comenzó a transformarse en un mantra de empoderamiento. He trabajado por esto, he luchado. Lo que en algún momento había sido su talón de Aquiles se convirtió en su baluarte. No estaba simplemente compartiendo arte, estaba compartiendo su vida, su verdad. Al llegar frente a él, los recuerdos del pasado se arremolinaron, pero ahora la perspectiva era diferente. Ella lo observó a los ojos con una seguridad renovada. Puedo ser más de lo que creía. Decidió exponer su vulnerabilidad. ¿Te acuerdas de mí? La que dejaste de lado, la que te desanimó. Estoy aquí presente y cada trazo que ves es un fragmento de mi alma. Julio frunció el ceño, incapaz de ocultar la sorpresa que nació en su interior. Para él, Doña Rosa siempre había sido una figura insignificante, el arte había sido una de sus fantasías, un sueño inalcanzable en un mundo que valoraba lo práctico. Pero ahora ante ella se encontraba el resultado de un arduo trabajo y un profundo viaje personal. Se produjo un instante de silencio. La multitud parecía contener la respiración, y en ese espacio suspendido el desafío en sus ojos resplandecía con fuerza. No solo estaba retando sus ideas preconcebidas, estaba desafiando su propia historia. Era un nuevo comienzo, un acto de liberación.
Se dio cuenta de que, mientras enfrentaba a su crítico interno, también lo hacía con su verdugo externo. Ya no había lugar para el temor. A medida que la velada continuaba, la tensión se disipó. Algunos asistentes se agruparon alrededor de ella, entablando conversaciones que iban más allá del arte. Doña Rosa se sumergió en cada interacción, extrayendo fuerza de las historias compartidas y construyendo lazos que resonaban en su interior. Practicaba un nuevo tipo de lenguaje, uno basado en la autenticidad y la conexión genuina. Sin embargo, la sombra de la inseguridad no se desvaneció por completo. Aún sentía un peso de incertidumbre sobre su futuro artístico. ¿Podía sostener este impulso, esta nueva identidad que había adquirido? Una chispa de duda permanecía, recordándole que la batalla no se libraba solo en la galería. Se extendería hasta su taller, en esos momentos de soledad ante el lienzo, donde las voces podían ser decepcionantes y el silencio ensordecedor. La noche culminó, pero las preguntas sobre su siguiente paso se agolpaban. Doña Rosa anhelaba explorar más, transformar su experiencia en creación continua. La idea de una conexión artística más profunda cobraba vida en su mente. Tal vez, lo que había comenzado como una búsqueda personal podría convertirse en una misión más grande, inspirar a otros a redescubrirse. Al salir de la galería, notó que el peso de su travesía había cambiado. Ahora, el miedo se había transformado en oportunidad. La decisión de llevar su arte a nuevos horizontes empezaba a gestarse. En su rostro la determinación brillaba, dispuesta a forjar su nuevo camino con pasos firmes. ¿Podría ese camino abrir la puerta a otros soñadores como ella, que habían sido silenciados por el miedo? La luz del taller la esperaba, dibujando las sombras de una nueva historia que estaba lista para ser contada. ¿Qué temas exploraría en su próximo lienzo? En el aire una sensación de inquietud se anidó en su pecho, marcando un nuevo capítulo en su vida. La aventura no terminaba aquí, acababa de comenzar. La primera luz del alba se filtró a través de las ventanas del taller, iluminando los restos de la noche anterior. Doña Rosa, aún con la adrenalina de la galería corriendo por sus venas, observó las paredes blancas que la rodeaban. Cientos de posibilidades aguardaban bajo capas de pintura y sueños olvidados. Se sentó en el centro de su refugio creativo, su espacio sagrado donde había enfrentado tantas batallas. La inseguridad persistía en cada rincón, pero esta vez se sentía equiparada con la determinación. Comenzó a sacar sus pinceles, cada uno cargado de historias y de anhelos. Sabía que el arte que crearía a partir de ahora no sería solo una extensión técnica de su habilidad, sería una exploración de su ser. Se enfrentó a un lienzo en blanco, ese emblema de incertidumbre y promesa. ¿Qué temas emergían de su corazón? La última conversación con Julio la había marcado, no solo como una confrontación, sino como un horizonte inesperado que la invitaba a romper barreras. Sentía la urgencia de plasmar su viaje de transformación, una narrativa que pudiera resonar con otros que luchaban en silencio. Mientras trazaba las primeras líneas, se encontró revisitando su pasado. Cada trazo era un diálogo entre la Doña Rosa que había sido y la guerrera que estaba emergiendo. Sabía que debía desafiar el miedo a lo inexplorado y permitir que sus emociones fluyeran. Aquella mezcla de amor y dolor se convertía en su voz artística. Los pensamientos sobre su papel como creadora comenzaron a cambiar. La pregunta de si podía sostener esta nueva identidad se transformó en un compromiso. No solo pinto para mí, pensó, sino para aquellos que no pueden expresarse, para aquellos que necesitan escuchar que pueden ser más. Así su propósito comenzó a tomar forma, sosteniendo un espejo que reflejaría las vivencias de quienes se sintieran invisibles. No obstante, había un desafío adicional: temía el juicio que pudiera venir de quienes antes la habían menospreciado. La idea de ser vista como una artista genuina, de ser reconocida, la llenaba de inquietud. Pero en el fondo sabía que rendirse era una opción que ya no existía. La valentía que había sentido en la galería ahora debía trasladarse a su taller, donde las verdaderas batallas se libran en soledad. Cada jueves, se organizaba un pequeño encuentro en su casa, artistas emergentes que, como ella, buscaban un espacio para compartir sus visiones. La noticia sobre su cambio resonó entre ellos, llevando su voz como un eco a través de las calles. Así nació la tertulia del encuentro, un espacio donde cada artista sería escuchado y cada historia merecería ser contada. La primera reunión la hizo sentir un torbellino de emociones. Cuando vio que otros estaban tan ansiosos como ella, sintió que los límites de su propia inseguridad se expandían. Comenzó a formar lazos con aquellos que habían caminado trayectorias similares, cada uno cargando sus propios miedos y cada uno dispuesto a ser parte de la transformación colectiva. Fue en ese momento que una idea brillante iluminó su mente. ¿Por qué no llevar la experiencia de su taller más allá de las paredes que la habían acogido?
Doña Rosa comenzó a trazar en su mente un ambicioso proyecto, una exposición colectiva que no solo mostraría su arte, sino también las historias de los artistas que la acompañaban. Quería que cada lienzo fuera un vehículo de poder, simbolizando la voz de quienes habían sido silenciados. En el fondo, sin embargo, una inquietud persistía. ¿Cómo lograría que su voz y la de otros resonaran en el mundo? Cualquier error o paso en falso podría significar redoblar las viejas inseguridades que había luchado para abandonar. Pero la chispa de la posibilidad iluminaba su camino, empujándola a actuar innovadoramente. Podría tal vez reunir el coraje suficiente para no solo exponer su trabajo, sino también ser la voz que uniera a todos en su causa. La exposición estaba destinada a ser una celebración, un grito de liberación. El futuro empezaba a ampliarse, enmarcado por la esperanza y el miedo que coexistían en su interior, en la misma medida. Mientras preparaba su taller para recibir a sus compañeros, la inseguridad se convertía en una energía eléctrica en su pecho. La transformación de Doña Rosa apenas comenzaba, conduciéndola hacia un lugar donde su arte podría convertirse en una fuerza inspiradora. Pero ¿podría este nuevo camino finalmente resonar no solo en su hogar, sino en el corazón de quienes habían luchado en silencio? La luz se filtraba en el taller como un lienzo en proceso de transformación. Doña Rosa se sumerge en sus pensamientos mientras organiza sus muebles, preparando el espacio no solo para pintar, sino para crear una experiencia que podría cambiar el rumbo de su vida. La idea de una exposición colectiva arde en su mente, un fuego que necesita ser alimentado y enfocado. Comenzó a convocar a sus colegas, cada uno con sus propias historias de lucha y anhelos. No sería fácil, la inseguridad asomaba como un espectro. Pero esta vez no se dejaría llevar por el miedo. Se propuso que al elegir a cada artista que mostraría su obra, ella también estaría seleccionando valientemente las narrativas que resonarían con su propia historia. Días posteriores, las reuniones diarias se transformaron en un ritual. Doña Rosa escuchaba atentamente cada historia, cada relato, cada trazo emocional que caía de los labios de sus compañeros. Sin embargo, en cada sesión, un dilema moral surgía: ¿debería compartir su propia vida, expuesta y vulnerable, en este escenario? La posibilidad de ser vista, no solo como artista, sino como una mujer con sus propias cicatrices, comenzaba a pesarle. Inmersa en esta dualidad, se dio cuenta de que su propia voz podría ser el lazo que uniera a todos. Después de mucho meditar, un día se levantó frente a su grupo. Quiero que este espacio sea verdadero. Un espacio donde no solo se muestre el arte, sino también el corazón detrás de la tela. ¿Qué opinan si cada uno de nosotros comparte algo de nuestra historia, algo que nos transforme? La respuesta fue un murmullo de asentamiento y algunos rostros iluminados. Este fue el momento en que Doña Rosa comprendió la importancia de la autenticidad. Al abrirse, sus compañeros se sintieron impulsados a hacer lo mismo. Con cada historia revelada, las barreras se desmoronaban. La combinación de sus relatos individuales formaba un tapiz rico de emociones, una sinfonía de vulnerabilidad que prometía resonar en la exposición. Sin embargo, la creciente ambición de Doña Rosa la empujaba a retar a su propio ser. Se planteaba metas para cada sesión, buscando no solo un progreso técnico en su pintura, sino en su capacidad de liderar y empoderar a otros. Se convirtió en un catalizador, guiando a cada artista, mientras navegaba por su propio laberinto de emociones. Conforme se aproximaba la fecha de la exposición, la presión se intensificaba. Las inseguridades que había pensado haber superado, resurgían con renovado vigor. La voz interna de la duda la instaba a retroceder, a esconderse en la seguridad de su taller. Sin embargo, al mirar a su alrededor, notó a otros luchando en silencio, como ella, y entendió que su transformación no era solo personal, era un compromiso para crear un espacio donde todos pudieran ser escuchados. Una tarde, mientras trabajaba en una pintura que representaba el viaje conjunto de su grupo, Doña Rosa sintió un impulso irresistible. Comenzó a mostrar su nueva obra a algunos de sus compañeros, y notó la calidez en sus ojos cuando se dieron cuenta de que su historia estaba entrelazada con la suya. Era el momento de arriesgarse completamente y revelar su verdad. El día de la exposición se acercaba rápidamente. Con cada decisión que tomaba, crecía la sensación de que había algo mayor en juego. ¿Qué pasaría si, en lugar de convertirse en objeto de juicio, su vulnerabilidad se transformara en fortaleza? La inquietud se capacita en un hervidero de expectación. La noche anterior a la gran apertura, con pinceles en mano, Doña Rosa se plantó frente a su lienzo, cuestionándose si realmente podría llevar a cabo su voluntad de ser la voz de esos que nunca se habían sentido vistos. ¿Cuánto duraría su valentía y esta nueva dirección que había elegido abrazar? La llegada de ese día crucial podría ser el momento de su mayor prueba, el instante que determinaría no solo su destino, sino el de muchos que había decidido incluir en su travesía de expresión.
Sin embargo, la pregunta que resonaba con fuerza era, ¿por qué? ¿Temía tanto el poder de su propia voz? La mañana de la exposición llegó envuelta en un silencio tenso. Doña Rosa sabía que el día se desplazaría bajo una carga indeleble de expectativas, tanto propias como ajenas. Al prepararse, se enfrentó a un espejo que reflejaba no solo su imagen, sino también su pasado, lleno de éxitos y fracasos. ¿Era realmente lo que los demás veían? Se preguntó si había sido suficiente como artista, como líder, y si la voz que había empezado a encontrar era realmente digna de ser escuchada. Mientras caminaba hacia el taller, su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Sabía que el arte tiene el poder de sanar, de conectar y de inspirar. Pero ¿qué pasaría si su propia vulnerabilidad no resonaba con el público? Esa incertidumbre la perseguía como una sombra. La presión era palpable, debía liderar no solo su camino, sino también el de otros. ¿Hasta qué punto podría ser la guía que tanto necesitaban sin perder de vista su verdad? Al entrar, el taller estaba transformado. Las obras estaban colgadas con cuidado, cada pieza contando una historia única. Pero su mirada se centró en la suya, una pintura que había intentado hacer eco del viaje de su grupo. La forma en que los trazos vibraban en el lienzo parecía palpable, casi vivo. Sin embargo, en el fondo de su ser, la voz de la duda seguía susurrando. En un intento por silenciar esos pensamientos, decidió hacer algo inesperado. Se dirigió a los artistas que la rodeaban. Hoy no somos solo un grupo de artistas, declaró. Somos un coro de narrativas. Seamos valientes juntos. A medida que las palabras salían de su boca, sentía como la energía colectiva crecía, mientras muchos de ellos mostraban su ansiedad y determinación en sus rostros, comenzó a visualizar la apertura de la exposición no solo como un evento, sino como una ceremonia. Una ceremonia en la que cada artista tenía el poder de compartir su esencia. Tenía que confiar en sus compañeros y sobre todo, en sí misma. La valentía estaba escrita en sus manos, cada trazo que había hecho reflejaba su lucha. Con cada paso interno que daba, sentía más claro que podía abrirse, podría desprenderse del miedo que la mantenía encadenada. A medida que la tarde se acercaba, un dilema moral surgió en su mente, debería exponerse a un juicio que podía ser duro y cortante. Pero por cada pensamiento negativo, una chispa de determinación comenzaba a iluminar su interior. Al final, comprendió que el verdadero juicio sería la capacidad de conectarse, el riesgo de ser vista más allá de su arte. La primera voz del grupo se alzó, seguida por otras. Sus relatos comenzaban a entrelazarse con su historia, y cada palabra era como una nota musical que formaba una melodía colectiva. Doña Rosa, embriagada por la conexión, decidió dar el paso que había temido. Yo también tengo una historia, comenzó mientras el taller enmudecía. Fue en ese instante cuando sus ojos se encontraron con los de sus compañeros, que comprendió la magnitud de su transformación. La vulnerabilidad se estaba convirtiendo en fortaleza, no solo para ella, sino para todos. Sin embargo, lo que había empezado como un simple acto de compartir iba a desatar una cadena de revelaciones que desafiaría no solo sus miedos, sino también su percepción de sí misma como artista y líder. Justo cuando el murmullo de expectativa iba cobrando impulso, la voz interior de la autocrítica comenzó a gritar con más fuerza. ¿Qué pasaría si el público no comprendiera su mensaje? Si sus verdaderas intenciones se desvanecían en la interpretación de los demás. El eco de sus inseguridades resonaba, amenazando con oscurecer la luz que había comenzado a brillar. ¿Cómo enfrentarían el desafío de ser vistos mientras aún se sentían tan vulnerables? Esa era la pregunta que se dibujaba en el aire, y con cada mirada que la rodeaba, Doña Rosa sabía que era el momento de descubrirlo, antes de que la oscuridad se posara sobre ellos. Los pensamientos de Doña Rosa giraban en un remolino confuso mientras la tensión en el taller se tornaba palpable. La sala, llena de rostros expectantes, parecía absorber su incertidumbre. Aquel instante se tornó crítico, no solo por el arte que estaban a punto de compartir, sino por la verdad que cada uno de ellos llevaba consigo. Se dio cuenta de que estaba en la encrucijada entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser, sintió la calidez de los cuerpos a su alrededor y entendió que la conexión que había construido en esos meses era más poderosa que el miedo que la acosaba. ¿Qué les diré?, se preguntó internamente mientras cada mirada parecía escudriñarla en busca de respuestas. La idea de fallar no era solo la suya, resonaba en el grupo que la acompañaba, artistas enfrentando la misma luz de juicio que se avecinaba. Pero ¿qué pasaría si el fracaso se convertía en una lección más de valentía y autenticidad? Fue en medio de sus pensamientos cuando decidió ser proactiva. Respiró hondo y alzando la voz dijo, no venimos aquí para ser perfectos, venimos para ser reales. Su declaración pareció romper la tensión, como una piedra lanzada a un estanque quieto.
Un murmullo de aprobación corrió entre los artistas, cada uno sintiendo la vibración de su valentía. Aquella decisión de ser auténtica se reflejó en sus ojos, el desafío que pesaba sobre sus hombros parecía dividirse y compartirse, como si cada uno estuviera de hecho cargando su parte. Mientras la exposición se aproximaba, la autocrítica seguía machacando su mente. El público, con sus miradas expectantes, sería un reflejo de su vulnerabilidad. Sin embargo, comprendió que la vulnerabilidad podría ser la clave. En lugar de verla como una debilidad, comenzó a concebirla como una fortaleza. En ese instante empezó a apreciar su impulso por mostrar no solo el arte, sino también la persona detrás de él. La intuición de compartir su historia resonaba, haciéndola reflexionar sobre la importancia de empoderar a los demás a través de sus propias travesías. Poco a poco, el taller se transformó de un espacio de ansiedad a uno de creación colectiva. Cada historia compartida era una lección en sí misma, cada trazo de pintura una proclamación del coraje necesario para estar frente al mundo. Doña Rosa imaginó cómo cada palabra pronunciada sería una sutil narrativa en la mente de los demás. Su rol como líder no se trataba simplemente de dirigir, sino de inspirar y, a través de su propia audacia, permitir que los demás también se liberaran. A medida que el calor de la exposición comenzaba a crecer, fue consciente de las decisiones que había tomado en esos momentos críticos. Había optado por la conexión en lugar del juicio, por la vulnerabilidad en lugar del miedo. Su corazón latía con fuerza, no solo por ella, sino por los que la rodeaban. Había encontrado un nuevo propósito cada vez que uno de sus compañeros tomaba la iniciativa de compartir, y esto encendió una luz en su interior. Sin embargo, a medida que se acercaba el instante de enfrentarse al mundo exterior, un escalofrío recorrió su espalda. La pregunta implícita seguía latiendo en su mente: ¿sería suficiente? ¿Qué pasaría si todo aquello que habían creado generaba un eco vacío ante un público implacable? Las ansias por responder esa pregunta crecía con cada segundo. Mientras el reloj marcaba el compás del momento de la verdad, Doña Rosa sintió una oleada de determinación. Tons de valentía emergían en ella. Estaba en un camino que apenas comenzaba a desvelar su verdadero potencial y, en lugar de resistir el reto, se determinó a abrazarlo. El momento de descubrir no solo cómo resonar con su arte, sino también cómo cambiar su propia narrativa, estaba a punto de llegar. Pero ¿sería capaz de soportar la revelación que ese desafío traería consigo? Doña Rosa se encontraba en ese umbral liminal entre el miedo y la expectativa, entre el deseo de conectar con su arte y la ansiedad por la respuesta del público. La voz de su intuición resonaba con insistencia, recordándole que había algo más grande en juego, no solo el resultado de la exposición, sino una profunda transformación personal. La presión parecía manifestarse físicamente en su pecho, una mezcla de nervios y determinación la empujaba hacia adelante. Mientras el día de la exposición se acercaba, se sumergió en la creación. Cada brochazo en el lienzo se sentía como un acto de sanación, una liberación de todo lo que había estado reprimiendo. Era cíclica esa energía. Al aplicar color, liberaba no solo su propio temor, sino también el de sus compañeros. Al mirarlos esforzarse, sus corazones latiendo al unísono, la conexión se hizo palpable. Cada risa y cada lágrima se convirtieron en ladrillos que juntos edificaban un puente hacia algo significativo. A medida que el tiempo corría, Rosa se enfrentaba a un dilema mordaz: ¿debería arriesgarse a mostrar su verdadero yo, o seguir ocultando sus vulnerabilidades tras una fachada de perfección? Hubo un momento en el que se sentó sola en su estudio, las sombras del atardecer proyectándose en las paredes, y se encontró evaluando esta dimensión de su vida en una mayoría abrumadora de silencio. Pensó en el pasado, en las decisiones que la habían llevado a ser quien era, pero también en quién quería ser. Reflexionaba sobre su madre, quien siempre le había instado a enfrentar sus miedos, y en un arranque de claridad, supo que no podía fallarle ahora. Tomando una decisión radical, Doña Rosa decidió incorporar historias desde su vida en sus obras. Cada pintura sería un fragmento de su narrativa, un trozo de su esencia. Por primera vez, sintió que sería un acto de reivindicación y no de exhibición. Era un llamado a sus colegas para que hicieran lo mismo. Por lo tanto, en la siguiente sesión de grupos, planteó la idea de integrar elementos autobiográficos en sus obras. La reacción fue diversa, muchos dudaron, temerosos de mostrar sus verdades más profundas. Sin embargo, ella, guiada por su propio ejemplo, invitó a cada uno a hacerlo, enfatizando que esa era la única forma de resonar con el público. La energía en el taller se tornó eléctrica. Los integrantes comenzaron a acceder a recuerdos olvidados, momentos de dolor y de alegría, entrelazando estos relatos con la creatividad. Algunos empezaron a revelar pasajes de sus vidas que nunca habían compartido, transformando el espacio en un hervidero de vulnerabilidades y esperanzas. En cada pincelada que aplicaban, las historias cobraban vida, y el miedo a ser juzgados se desvanecía.
Las narrativas fluyeron con una autenticidad que desbordaba la sala y nutría su arte. Cuando finalmente llegó la noche de la exposición, doña Rosa se sintió poderosa. El espacio estaba adornado con sus obras, cada una contando historias de transformación personal y enfrentamiento. Mientras los primeros visitantes entraban, el corazón le latía con fuerza, cada paso resonando como un eco de sus decisiones. Entonces comprendió que independientemente de cómo se recibirían sus obras, ella había ganado una victoria personal. La incertidumbre se había transformado en confianza, y el miedo original se había metamorfoseado en un impulso renovador. Sin embargo, en un rincón de su mente, la pregunta aún persistía: ¿sería suficiente para marcar la diferencia? El instante en que la mirada del primer espectador se posó sobre su obra reveló la respuesta. La conexión estaba a punto de desencadenar algo inesperado. Un susurro de incertidumbre recorrió su ser, mientras una figura del pasado aparecía entre la multitud. ¿Qué significaba su presencia en ese crucial momento? La historia de doña Rosa apenas comenzaba a revelar sus capas más profundas. El murmullo de la multitud se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Doña Rosa observaba la figura que emergía entre los asistentes, un rostro que había creído olvidado, pero que inexplicablemente resurgía de las profundidades de su memoria. Era Clara, su amiga de la infancia, quien hacía años había partido a otro país, llevándose consigo una parte de su historia. Sin poder contenerse, el torrente de emociones que había contenido durante años comenzó a burbujear en su interior. La presencia de Clara desenterró recuerdos y dilemas que Rosa había creído superados. Durante su juventud, ambas habían soñado con ser artistas. Sin embargo, sus caminos se bifurcaron y con cada elección que hizo, doña Rosa se sentía más alejada de la mujer que había sido. Era un eco de inseguridades y decisiones que resentía. Mientras la gente admiraba sus obras, un cuestionamiento surgía con fuerza. ¿Realmente había hecho lo suficiente para honrar su sueño compartido? Decidida a no dejar que esa vulnerabilidad la debilitara, se acercó a Clara con el convencimiento de que tenía que confrontar su pasado y liberarse. «Clara, ¿eres tú?», preguntó, intentando que su voz no temblara. La mirada de su amiga, cargada de emoción y sorpresa, inmediatamente la llevó de regreso a años de risas y confidencias. Sin embargo, Clara no era solo un recuerdo, sino un símbolo de las decisiones que le había hecho falta tomar. La conversación fluyó entre risas y silencios llenos de significado. Doña Rosa sintió como la esencia de sus obras resonaba aún más fuerte mientras compartían la historia de sus vidas. Sin embargo, en el fondo se acentuaba el dilema de su propia elección: abrirse a su pasado o continuar tras la fachada del artista que había creado. La exhibición de sus cuadros había sido solo el primer paso. Ahora, la verdadera exposición comenzaba. El encuentro revivió la chispa creativa dentro de Rosa. Si su arte había comenzado como un mecanismo de sanación, su reencuentro con Clara apuntaba hacia una nueva dirección: el verdadero compromiso con sí misma. Fue entonces cuando una idea germinó en su mente. Decidió que cada obra en la exhibición representaría no solo su vivencia, sino también la conexión con quienes había sido y dejó atrás. Rosa entendió que no solo debía contar su historia, sino también integrar la de quienes habían influido en su camino. Mientras Clara admiraba las obras, Rosa comenzó a vislumbrar un nuevo proyecto, una serie de pinturas que relatarían las voces de su infancia. Cada cuadro iría acompañado de fragmentos de su vida, historias de sueños compartidos, de la alegría y tristeza de la partida, pero también del renacer tras la distancia. Al decirle a Clara su idea, vio en sus ojos un fulgor de entendimiento. Ambas habían vivido lo que significaba la pérdida, pero también el poder de renacer. Así, la incertidumbre dio paso a una decisión. Rosa entendería que encarar su pasado no era solo un acto de valentía, sino un baluarte de su crecimiento. Mientras el evento continuaba, la presión se transformó en energía vibrante que alimentaba su arte, un llamado a la creación que apenas comenzaba. Sin embargo, la sombra de esa figura del pasado seguía presente, y junto a ella, la necesidad de cerrarle capítulos antes de abrir otros nuevos con Clara a su lado. A medida que el encuentro concluía, y las luces del lugar brillaban intensamente, Rosa se preparaba para dar un paso más hacia la verdad que había estado evitando. La promesa de contar su historia aún contenida en el rincón de su espíritu se sentía clara, pero el brillo de una revelación inesperada había encendido su curiosidad por el futuro. ¿Qué más descubriría sobre sí misma a medida que desenredaba las capas de su historia? Las respuestas se asomaban en el horizonte a la espera de ser reveladas. La vida de doña Rosa había cambiado de manera indescriptible. Mientras observaba los cuadros que adornaban las paredes de su taller, sentía en su interior una profunda satisfacción. Había llegado a ser no solo una artista, sino un faro de inspiración para muchos.
Su reciente exposición colectiva había revelado no solamente su arte, sino también las historias de sus compañeros, cada uno trayendo sus propias luchas y superaciones a la luz. El eco de las risas, los abrazos y las lágrimas compartidas durante aquella noche resonaban con fuerza en su corazón. Doña Rosa, enfrentándose a su antigua crítica interna, había revelado su historia. En lugar de esperar la aprobación ajena, decidió simplemente ser. Soy artista, se decía con la cabeza en alto, mientras cada trazo de su pincel se volvía símbolo de su transformación. La conexión con sus compañeros le había permitido descubrir que su verdadera fortaleza residía en su vulnerabilidad. Cada pintura que había creado se transformó en un canto a la libertad, una declaración de que nunca era tarde para alcanzar los sueños abandonados. Los días posteriores a la exposición estuvieron cargados de actividad. Doña Rosa organizó talleres de arte en su hogar, donde artistas emergentes se unían para explorar su creatividad sin temor al juicio. Cada reunión era un nuevo capítulo en su búsqueda de autenticidad, y a través de su liderazgo, muchos comenzaron a florecer. El arte se convertía en una herramienta poderosa para expresar las complejidades de su vida, y ella misma se sentía cada vez más segura de su papel como guía. Mientras daba un taller sobre el uso del color, recordó las enseñanzas de su madre, quien siempre le decía que la vida era como una paleta y cada situación, buena o mala, aportaba un matiz a su obra. En ese instante comprendió que había comenzado a pintar con los colores de su vida. Sabía que había matices que aún le faltaban por explorar, pero ahora, no temía equivocarse. Con cada error, había aprendido, con cada inseguridad, se había fortalecido. Un día, mientras revisaba viejas notas de su madre, se encontró con un poema que había escrito. Las palabras resonaron con fuerza en su alma, y decidió que era hora de dar un paso más en su proceso artístico. Con un nuevo proyecto en mente, se propuso combinar sus pinturas con relatos de su vida y la de otros. Haría una serie que no solo mostraría su evolución como artista, sino que también honraría a aquellos que la habían influenciado. El primer lienzo de esta nueva serie, titulado Renacer, se centraba en su viaje desde la abuela que había dejado atrás sus sueños, hasta la artista renacida que ahora vivía plenamente en cada trazo. Al terminarlo, sintió una oleada de orgullo. Era más que un cuadro, era un testimonio de su valentía, de haber hecho frente a sus miedos y haber elegido ser vista. El siguiente paso fue presentar su nueva serie en una exhibición aún más ambiciosa, esta vez en un espacio comunitario donde podía invitar a más artistas a mostrar sus propios trabajos relacionados con sus historias. La emoción y el nerviosismo llenaban el aire en cada reunión de planificación. No obstante, esta vez la inseguridad no la dominaba, en su lugar, una creciente certeza iluminaba su camino. El día de la nueva exposición fue un verdadero hito. Doña Rosa, frente a una multitud de asistentes, sintió que su corazón latía con fuerza, no por el miedo, sino por el orgullo de haberse mantenido fiel a sí misma. Las palabras de aliento, los rostros admirativos y los testimonios de conexión profundizaban su sentido de pertenencia en este nuevo mundo. Finalmente comprendió que había encontrado su lugar en la vida, el que siempre había anhelado. No solo era una artista, sino también una voz que se alzaba junto a otros, uniendo historias y experiencias que se entrelazaban como la trama de un buen lienzo. Su lucha personal había sido un catalizador para otros, incentivándolos a liberarse de sus propios miedos y a encontrarse a sí mismos a través del arte. La vida de Doña Rosa había culminado en una hermosa travesía de descubrimiento personal y artístico. Había transformado el dolor y la incertidumbre en una celebración de vida y creatividad. Sin duda había conquistado el mayor logro de todos, el reconocimiento de su esencia. Su historia no terminaba aquí, apenas comenzaba. Y era el momento de compartir este nuevo capítulo con el mundo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las siguientes historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, y los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de actuar.